iniciando la semana siempre bien. Siempre bien. Siempre bien, con buena disposición y guiado siempre por nuestro Señor. Sí, Así Señor. es. Bueno, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, la verdad que también bastante interesante esa romería hacia la Grita, para ver el Santo Cristo de la Grita. Bastante gente, oye, qué bien. Y el obispo también de la diócesis, indudablemente, que es un bonito mensaje. La religión parece mentira cuando las situaciones de los países, y sobre todo el nuestro, tienen como estamos. Uno acude a la parte espiritual. Qué cosa tan bonita así. Eso llena de realmente. Bueno, doctor Casanova, no podemos dejar pasar inadvertido lo que acaba de pasar en Colombia ayer. A su juicio, ¿qué expectativa ves tú, crees tú que podemos tener los venezolanos? Los venezolanos. Bueno, en primer lugar, pues tenemos expectativa con el gobierno de Petro, porque buena parte de lo que sucede en Colombia va a tener repercusiones en Venezuela. Así como en tiempos anteriores lo que sucedía en Venezuela tenía repercusiones en Colombia, ahora lo que sucede en Colombia va a tener repercusiones en Venezuela. ¿De qué cosas nos va a afectar o a beneficiar? Uno, el precio del dólar como se maneja en Colombia. Recuerde que Colombia es un mercado abierto, Venezuela es un mercado cerrado. En Colombia el precio del dólar lo fija el mercado, en Venezuela lo fija el Banco Central de Venezuela. Entonces, ese movimiento que suba o baje del dólar va a incidir en la compra de pesos más baratos quizás en Bogotá que en el norte de Santander. Todo eso va a tener un reflejo espejo en Venezuela. Toda vez que en Venezuela los dólares son de circulación libre, en Colombia no lo son, ¿verdad? Y entonces hay desde el punto de vista de ser moneda de circulación. De tal manera entonces que ahí tenemos nosotros un primer elemento, ¿verdad? Que tenemos que estar atentos. Ya incluso el precio del dólar en el Táchira lo va a estar fijando Colombia y va a depender de la variabilidad que tenga el precio en Colombia. Y eso parece indudablemente nuestro Bolívar, ¿no? Y eso va a tener una incidencia también en el precio del producto que de Colombia viene a Venezuela. Porque en Venezuela, en Colombia entonces también tenemos ahora inflación, tenemos ahora entonces un precio del producto que va a ir variando de precio y eso va a tener una incidencia directa sobre Venezuela. Entonces ahí tenemos nosotros unos primeros elementos que vamos a depender de lo que esté sucediendo en Colombia. Para muchos, ayer casualmente después que vimos los actos estos por televisión, comentábamos que yo pienso que Petro se quedó un poco, no es pan Dios lo que realmente quiere hacer en Colombia, no, solamente se limitó a algunas cosas muy elementales. ¿Qué crees tú que le pasó a Petro en ese caso? Bueno, el discurso de Petro es un discurso de buenos propósitos. Voy a trabajar para el colombiano, para la colombiana, voy a trabajar para el discapacitado, para el pobre, etcétera. Un discurso de buenos propósitos sin hablar de la trascendencia de lo que puede ser su programa económico, porque cuando se habla de desigualdad social, ¿verdad? Se habla de un modelo económico. ¿Qué va a hacer usted con el modelo económico? De eso no habló nada. Interesante sí. Pero hay una cosa que sí me llamó la atención, o nos llama la atención. Más impuestos, va a crear más impuestos. Bueno. Y que quien tenga más dinero debe pagar más. Bueno, ese sí es un tema bastante interesante porque, ¿qué sucede? Y esto para graficar, si en Colombia llega a suceder lo que sucedió en Venezuela, en Colombia va a ser mucho más rápido y la estampida va a ser superior. ¿Por qué? Porque en Venezuela el dinero lo tiene el Estado. En Colombia el dinero lo tiene el sector privado. Y que son fuertes. Claro, entonces ¿qué sucede? Si al sector privado le van a ir aumentando las cargas impositivas, pues sencillamente ese industrial va a ir buscando la manera de irse a producir a otro lugar. Miren, fue exactamente lo que pasó en Estados Unidos con el gobierno de Obama. Obama aumentó de tal naturaleza los impuestos al sector productivo que el sector productivo se trasladó a China
para venderle, para producir en China y vender el producto en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Colombia? Que si le vas a cargar todo el drama económico en impuesto al sector productivo, pues uno, el sector productivo va a bajar la cantidad de producción y dos, va a buscar alternativas de dónde producir más económico para seguir vendiendo. Ahora bien, ¿quién produce entonces la riqueza en Colombia? En Colombia la riqueza la produce el sector privado. En Venezuela la riqueza la producía el Estado porque lo producía a través del petróleo. En Colombia es a propósito de el ganadero, el cafetalero, el agricultor, el industrial, el semi-industrial, vale decir, el sector privado. Si a este sector privado le vas a cargar a la mano con materia de impuestos para financiar lo que el Estado no es capaz de desarrollar con el resto de la gente, pues sin lugar a dudas va a generar un aumento en el precio de los productos, porque impuesto que usted le ponga al industrial y el comerciante se lo va a trasladar al consumidor final. O se van del país. O se van del país. Y si empieza el tema de que el Estado va a fijar el precio, pues sencillamente empieza el camino de Venezuela, empieza el camino de Chile, que es el camino del desabastecimiento. ¿Por qué? Porque eso es que alguien que no sabe cómo es su trabajo venga y le ponga precio al suyo. Entonces, yo que no sé cuánto y cuál es el esfuerzo que usted hace para producir, yo vengo y digo, su trabajo vale tanto. Bueno, ese su trabajo vale tanto, hecho desde el Estado, despreciando el tema de los costos del que produce, pues sencillamente va a generar escasez. Ahora bien, interesante también lo siguiente, la reforma tributaria del expresidente Duque la había propuesto en 20 billones de pesos. Petro, después que ganó la elección, dijo que le iba a poner en 70 billones de pesos. Después el ministro que nombró le dijo, no se puede a 70, tiene que llegar por lo menos a 50. Ahora bien, Petro fue el que paralizó Colombia con el anuncio de Duque de 20 billones de pesos de reforma tributaria. Pero él, como fue el que promovió el paro en Colombia, entonces es el que dice, pues no van a ser 20, van a ser 50. Pero yo que soy el que para Colombia ya no la paro. ¿Qué sucede? Bueno, la lucha política fue manipulada en Colombia y la manipuló Petro en contra de Duque a favor de él, pero cuando llegó cambió el discurso. Ya lo que cuestionaba de la reforma tributaria de Petro la triplicó. La de Duque la terminó triplicando. Ahora, eso es lo que sucede. Ahora hay una cosa también importante, bueno, entre tantas cosas que dijo Petro, ¿no? Por ejemplo, tenemos una segunda oportunidad, vamos a ver cómo va a ser esa segunda oportunidad. Pero hay algo que también nos llama la atención. Piensan bajar las penas, sobre todo incluso están invitando al clan del Golfo a que a La Paz, que vayan a La Paz, igualmente el Ejército de Liberación Nacional. Se puede lograr eso con Petro. Para el regreso a comerciales. Vamos a comercial. Proseguimos. Buenos días. De que se va a abrir el paso comercial de Venezuela a Colombia es verdad, pero Colombia sí está organizado para cobrarnos los impuestos a través de sus peajes a carros con placa venezolana. Ahora el colombiano tiene doble nacionalidad y 2 cédulas colombiana y venezolana. Compra carro con placa venezolana y rueda por toda Venezuela. Y al pasar la frontera de Colombia a Venezuela no hay peajes que dejen un impuesto que favorezca a los venezolanos y mejore la vialidad del estado fronterizo, reseña aquí un televidente. Ustedes pueden enviar más mensajes acá a nuestro programa. Dice, el invitado habla como resentido porque ellos perdieron el poder político de ahora en Colombia también. Amigo Arturo, habla Dulfón, ayer Colombia va a hacer historia, se acerca la unidad en Sudamérica, la que soñamos Bolívar y Chávez, reseña otro televidente. Todo respetable, si usted piensa que Petro es la figura que va a resolver los problemas de Colombia, bienvenido sea. ¿Te has resentido, doctor Casanova? No, en lo absoluto. Aquí hablo las cosas de forma objetiva desde la perspectiva. Incluso por ahí hay un mensaje que dicen, usted es un invitado de lujo todos los lunes. Yo hago los análisis de forma objetiva, incluso desde el lado de la perspectiva ideológica del propio presidente Petro, total que no se angustien, no se angustien, que en Colombia tienen que hacer lo contrario a lo que se hizo en Venezuela.
esa unidad de la que se habla, suramericana, bolivariana, etcétera, no es posible con asimetrías. Déjeme decirle, buena parte de 3 millones de venezolanos, que ahora de 2 millones de venezolanos que están en Colombia, no están en Colombia por la unidad bolivariana que aspiraba Simón Bolívar, es todo lo contrario, es porque aquí no existen las condiciones que ahora implica que 7 millones de venezolanos, de una vez le digo, es la cifra actualizada la semana pasada de la migración de Venezuela, es de 7 millones de venezolanos en el mundo. Vale decir, somos como los gitanos, una nación andante en el mundo. Eso no es exactamente el sueño de Bolívar, déjeme decirle. O sea que nosotros nada de sedentario, prácticamente lo que somos es, sí, ya lo dijiste, andantes. Bueno, pero hay lo siguiente, ¿habrá paz en Colombia? Petro habló mucho de la paz, ofreciéndole paz al Ejército de Liberación Nacional, incluso los gaitanistas llamados, los gaitanistas que son el clan del Golfo, que vamos a rebajar las penas. ¿Tú crees que eso es posible, Casanova? Pues fíjate, en primer lugar, Petro tiene la posibilidad de lograr la paz de la guerrilla porque él viene de ahí, vale decir, él ahora es un jefe político que tiene incidencia directa sobre las guerrillas. Con todo el poder. Con todo el poder, él viene de ahí, precisamente. Claro. Total que lo que es FARC, disidencias, todos esos grupos, Ejército de Liberación Nacional, los disidentes de los grupos guerrilleros, él tiene cómo lograr conversar con ellos incluso personalmente. De tal manera que esa sí es una expectativa que se tiene en Venezuela sobre el tema fronterizo, porque se necesita seguridad y precisamente los grupos irregulares, las FARC, la guerrilla venezolana, las guerrillas que se disputan los territorios de narcotráfico y rutas de contrabando de armas, de personas, de órganos, etcétera. Petro tiene esa posibilidad de hablar de esa paz, porque la guerra viene del sector de la izquierda cuando quisieron tomar el poder por vía de las armas y después lo hicieron tratando de financiarse con el narcotráfico. Ahora bien, el narcotráfico es otro episodio a donde Petro tiene una incidencia directa, porque la guerrilla más grande de Latinoamérica, que es las FARC, es precisamente uno de los carteles más grandes de Latinoamérica en manejo de narcotráfico, como es el caso de las FARC. Y las FARC son las que financiaron la izquierda en Colombia. Ahora bien, ¿tiene injerencia directa para hablar de eso? Pero por supuesto que sí. Ahora bien, aquí volvemos a una política que hace muchos años se implementó, que era decirle al campesino, sustituya su plantación que tiene que ver con droga, marihuana, amapola, etcétera, y nosotros le vamos a comercializar lo que usted siembre. Entonces empezaron con políticas de naranjas, etcétera, y el Estado iba comprando la producción. Bueno, ese programa fracasó. Era que el productor dedicado a la amapola, a la marihuana, etcétera, cambiara de rubro y dejara de producir lo que es alimento para el narcotráfico y se pusiera a producir alimento para el país. Esa política fracasó. Ahora bien, para el narcotraficante, cuyo ingreso es muy, pero muy elevado, el tema es ¿qué le ofrezco? ¿Qué le ofrezco al clan del Golfo que le sustituya el ingreso que tiene? Archimillonario, ingreso archimillonario, ¿no? Claro, porque ellos no van a decir, bueno, nosotros ya no vamos a estar metidos en este negocio porque llegó Petro. O sea, me voy a jubilar. Llegó Petro, me jubilo del negocio del narcotráfico. ¿Y qué le ofrece Petro? Ahí es donde está el detalle. Porque el problema, este es un tema que hay que mirarlo desde varias aristas. Si usted lo mira desde el punto de vista militar, desde el punto de vista policial, o desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político y económico, Petro pudiese estar tentado a avanzar en la política de la legalización del consumo y producción de la droga. Esa es una posibilidad, porque para nadie es un secreto que los carteles más grandes están asentados en Colombia, en producción, ¿verdad?, en la producción primaria y en la producción de exportación. Eso, vale decir, eso para nadie es un secreto. Ahora, Petro hizo hincapié en cantidad de oportunidades de que quieren erradicar la coca en Colombia. Falta ver entonces, vale decir, la producción se puede perfectamente erradicar,
pero para erradicarla tiene que dejar de ser negocio económico. Ese es el problema, que el campesino que la produce no para consumo personal, la produce para la venta. Ahora bien, la vende porque es un negocio económico. Una de las cosas que se ha planteado siempre es cómo hacer para que el negocio deje de ser negocio. Y precisamente por ello una de las propuestas que se ha dado para el debate, no es que esta sea la única, es precisamente legalizar el consumo para establecer estándares bajos de bajo consumo a los efectos de que la producción pierda valor en toneladas. Pero sin embargo no deja de ser un reto, vale decir, porque es la izquierda, es las FARC, son las guerrillas las que producen la amapola, la marihuana, etcétera, son los que manejan los laboratorios, son los que han establecido las rutas de exportación, y esas rutas entonces son rutas de disputas entre las distintas bandas, entre los distintos clanes, entre las distintas facciones guerrilleras. Ahí tiene Petro una prueba de fuego, ¿verdad? Porque es Colombia precisamente la cuna a donde está sentado los grandes carteles de la droga. Ahora bien, aquí hay un mensajito, dice a Petro que se encarguen de alabarlo o juzgarlo los colombianos. Nosotros preocupémonos por hacer oposición venezolana para las elecciones del 2024. ¿Será que sí va a haber alguna alianza con Venezuela? Reseña aquí. ¿Podría haber una alianza? Porque ¿qué opinas tú de lo que dijo Maduro? Maduro lo único que alcanzó a decir es que le tiende la mano a Petro. Le tiende la mano a Petro. ¿De qué manera le tiende la mano? Bueno, ¿qué le digo? La economía que tiene hoy Petro es una economía de mercado. La economía de Venezuela es una economía cerrada, esta es una economía abierta versus una economía cerrada. Esta manera de integración es lo que está por verse cómo se va a hacer, porque si esta economía es abierta y esta es cerrada, en este trecho hay que establecer políticas de compensación que básicamente son políticas económicas. Ahora bien, es ahí donde dos gobiernos de carácter revolucionario tienen que ser empáticos en las formas. Yo puedo presumir que el modelo de Petro es igual al de Maduro, porque Petro viene de una formación marxista. Él de hecho sigue a una economista, Mazzucato, que ella habla de prácticamente un capitalismo de Estado. Pero capitalismo de Estado hay cuando el Estado tiene esa posibilidad de serlo. El caso es que Colombia no tiene cómo serlo en este momento. Tiene la posibilidad de intervenir la economía, pero eso no lo hace ser capitalismo de Estado. Porque es que la mayoría prácticamente, los empresarios colombianos son los que producen, ¿verdad? Es correcto. Sí. Y ahora que tiene petróleo, pues la política de Petro, marcada por un globalismo, es no aumentar la producción sino disminuirla. Quiere decir que el propio Estado colombiano se va a disminuir su ingreso por cuenta de petróleo. Vale decir, lo que el Estado colombiano puede ofrecer, que es lo que hace, que es petróleo, está diciendo vamos a bajar la producción porque vamos a ganar menos, para entonces darle un bono al mundo en materia de descontaminar el mundo. Bueno, ese es su discurso. Ahora bien, para ir a avanzar en un capitalismo de Estado, se necesita de un Estado que produzca. Y si lo que tiene Colombia en petróleo para producir lo va a disminuir, entonces no vas a hacer exactamente lo que quieres hacer. Una parte interesante que dice, respetaremos la libertad de expresión, no habrán persecuciones. O sea, ¿qué quiso decir? ¿Realmente se va a cumplir? Dios quiera que se cumpla. Dios quiera que se cumpla, porque es exactamente lo que se viene perdiendo en el mundo. Y se pierde más con los gobiernos de izquierda que con los gobiernos de derecha. Se pierde más con los gobiernos autoritarios y totalitarios, que es una tendencia en el mundo, que con las democracias libres. De tal manera que ojalá que lo cumpla. Bueno, para esos instantes vamos a comerciales, ya regresamos para continuar con Arturo. Bueno, vamos entonces a leerle algunos mensajes. Dice aquí, para el narcotraficante, mientras más restringido el paso de frontera es mejor.
se vende más caro si se legaliza y se invierte la plata que se utiliza en campañas represivas, se invierte en campañas preventivas, y quien quiera morir por consumir esta porquería que muera, reseña aquí un televidente. Están refiriéndose a la droga, ¿no? Bueno, porque hay gente que cree que aquí el tráfico de droga va a aumentar considerablemente. Pero yo creo que Petro, bueno, yo escuché a Petro que dice que quiere sembrar a Colombia, pero no de droga, sino que quiere hacer producir, que van a producir más maíz, que habían eliminado prácticamente o disminuido la producción de maíz, que van a sembrar el campo. Ojalá sea cierto, ¿no? Sería muy bueno. Bueno, pero vamos a retornar a Venezuela, ¿no? Porque resulta, y hay una noticia por ahí que casualmente la de Maro Martínez, dice que millones de migrantes en el exterior y dentro de Venezuela en peligro de no poder votar por no haber actualizado los datos en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo vamos a ir nosotros a una elección presidencial si no tenemos ni siquiera los datos actualizados en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, precisamente porque el Consejo Nacional Electoral lo mantiene cerrado. El registro electoral es permanente, permanente. Esa es la condición del registro electoral. Usted llegó a cumplir los 18 años, tiene que verificar que ya aparezca. Usted cumplió 18, tiene 25, tiene 30, tiene 40, se mudó para Maturín. Usted acude a cambiar su residencia en el registro electoral, que tiene que ser permanente. El problema es que el Consejo Nacional Electoral no lo hace permanente. Es ahí donde está el problema. Entonces, ¿cómo actualizas? No puedes actualizar porque el Consejo Nacional Electoral lo mantiene cerrado. Y lo abre entonces en los tiempos de campaña y se llena la gente en la cola tratando de hacer una actualización. Es ahí donde está parte del diminuto detalle, que aquí las cosas no se cumplen como están en la ley. ¿Se fortalece Maduro con la llegada de Petro a Colombia? Sin lugar a dudas que se fortalece Maduro. En la práctica el grupo de Lima, que era un grupo que le hacía presión diplomática, va desapareciendo, y sin lugar a dudas para Maduro es una fortaleza. Otra bombona de oxígeno más. Sí, por supuesto que sí. Ahora falta ver qué va a suceder, por ejemplo, con las personas de oposición, caso Julio Borges, bueno, ya Petro por lo menos dijo que los que tenían asilo político les va a mantener el asilo político. No así, por ejemplo, el caso qué sé yo, de Julio Borges, el caso de alguna otra gente que vivía en Colombia. El punto es, por ejemplo, ya lo que era embajador de Guaidó en Colombia, pues todo eso desaparece. Y interesante también qué va a suceder con los activos de Venezuela en Colombia, el caso de monómeros. Eso es una cosa importante. Pero importante es también ver cuál es la incidencia de la corrupción en monómeros, porque en monómeros no hay corrupción solamente de la oposición. Si la hay, no solamente es de la oposición, sino es de la oposición y del gobierno, porque Monómeros trabaja con urea, y la urea se produce en Venezuela, la produce Pequibén, que es del Estado. Esa urea es con la que se trabaja en Monómeros, de tal suerte que si ahí hay corrupción el gobierno también venezolano. Del gobierno venezolano también. O sea que, como se dice, pues, están untados. Ahora fíjate, pregunta también para aquí un televidente, doctor Casanova, pero ¿será que Petro nos va a facilitar a nosotros aquí en Venezuela un mejor sistema de vida? No, para nada. Vale decir que los gobiernos son los responsables de lo que sucede en su ámbito geográfico. Lo que puede suceder es que si existe una política asertiva de control de inflación en Colombia y una política asertiva de estabilización del precio del dólar, eso influye en Venezuela, pero el desequilibrio que se pueda producir allá tiene una incidencia en aumento de los productos en Venezuela, porque nosotros compramos en Colombia. Si en Colombia empiezan a pechar más fuertemente de lo que ya pechan al productor colombiano, ese aumento va a tener incidencia en Venezuela. Y ojo, Colombia es el anaquel de Venezuela, ¿verdad? Si en Colombia empieza a haber una desestimulación de la producción, eso va a tener incidencia en Venezuela. Sí, porque nosotros no producimos nada, muy poco producimos. Porque en Venezuela se produce muy poco. Entonces, si se desestimula la producción industrial en Colombia, eso tiene una
una incidencia en Venezuela. Porque el industrial colombiano, por ejemplo, lo que hace es calcular 43 millones de colombianos más 20 millones de venezolanos. O sea, lo que tienes que calcular un aumento de su producción en tanto y cuanto sabe que su destino es Venezuela. Entonces, si la política de Petro frente al industrial es una política de persecución, de liquidación de medios de producción, como sucedió en el caso venezolano, pues no tenga la menor duda de que arrastrará a Colombia a la misma situación de Venezuela. Yo estaba diciendo Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, le decía a Petro que prácticamente quiere que ayude, que coadyuve para el restablecimiento de las relaciones con Venezuela, no solamente Colombia y Venezuela, sino mejor dicho, la paz. ¿Será posible? Bueno, es que el discurso de Biden de verdad es un discurso en el aire, porque ambivalente, ¿no? Totalmente, el discurso de Biden es un discurso que no tiene nada, vale decir. Da un tiro al gobierno y otro a la revolución. De verdad el discurso de Biden no tiene sentido, ¿sí me explico? Porque precisamente la llegada de Petro es el afianzamiento de la revolución bolivariana, de la revolución chavista, no es lo contrario. Entonces Biden tiene una percepción de la política latinoamericana total, pero totalmente equivocada. Ahora, ¿está preparada la oposición venezolana realmente para nosotros poder ir a unas elecciones presidenciales en el 2004? Porque es que resulta que lo que está diciendo la gente, no hay actualización todavía de prácticamente el registro electoral permanente. Estamos desubicados, mejor dicho. La oposición todavía no se pone de acuerdo. ¿Qué va a pasar realmente con nosotros aquí en Venezuela, doctor Casanova? Bueno, es el problema de si no cambio la manera de hacer como vengo haciendo las cosas, si no cambio la manera de hacer las cosas como la vengo haciendo, el resultado va a ser siempre el mismo. Entonces, ¿por qué el resultado nuestro es el mismo? Porque hacemos las cosas siempre de la misma manera. Yo insisto, por ejemplo, la única manera de romper los dos bloques que existen de oposición, ¿verdad? Porque además no es que solamente existan dos bloques de oposición, es que cada bloque está dividido, ¿verdad? Entonces tenemos unas expresiones de oposición divididas. Así no logramos nada. ¿Qué supera la estrategia del gobierno de la división? Porque aquí hay que admitir que el gobierno estableció una línea política para dividir a la oposición y lo logró. Y logra mantenerlas divididas, que es lo otro. Entonces, la única manera de romper la estrategia del gobierno en la división de la oposición es una primaria de selección múltiple para que la sociedad elija a sus dirigentes de oposición desde la parroquia, el municipio, el Estado y la nación, y de esa manera estos bloques quedan desarticulados frente a una política de elección de quién es la dirigencia de oposición. Esa es la única manera de superar la estrategia del gobierno y decirle a estos factores que están divididos, señores, sus jefes están aquí, ustedes no son jefes, los jefes están aquí, para poder entonces ordenar una política con una narrativa, con una organización y con un trabajo de forma permanente que permita ensanchar la base de sustentación de la alternativa democrática. ¿Por qué? Porque además les digo lo siguiente, las encuestas revelan que el venezolano sigue migrando de Venezuela. Vale decir, el venezolano no se está quedando en Venezuela. Grave. Permítanme antes de ir a comerciales. Buen día. ¿Cuándo será que el alcalde y los honorables concejales de San Cristóbal harán caso de la denuncia sobre un obstáculo compuesto por una lata de zinc que está sobre la acera en la Séptima Avenida y entre calles 15 y 16, impidiendo el libre tránsito de los peatones, quienes tienen que lanzarse a la calle poniendo en peligro su integridad física? Están hablando sobre unas latas de zinc que están sobre la acera en la Séptima Avenida de San Cristóbal. Comerciales, ya regresamos. Sigo con Arturo. Bueno, 0424-753-3788. Yo les estoy leyendo su mensaje. Aquí no dicen, ustedes no volverán porque gobernaron durante 40 años y empobrecieron al país a lo más bajo, y eso que nunca tuvieron bloqueo de los otros países. Respetable su apreciación, amigo televidente. ¿Cómo no? Es respetable. Usted piensa de esa manera y está bien.
Dice, ustedes no volverán. Yo no sé si está refiriendo al doctor Casanova a mí, o a quién, o es a la oposición venezolana. Pero ¿por qué la oposición realmente cree que puede volver al poder, pero desunido? ¿Cómo hacer para poder llegar al poder si no estamos unidos? No, imposible. Si no existe una política primero unitaria, si no existe una política que trascienda los actuales marcos a donde nos estamos desenvolviendo, pues va a ser siempre cada día más difícil. Por ejemplo, la política pasa por que las personas se deshabitúen a creer que esto que vivimos, ¿verdad?, es mejor que el pasado. Y nosotros no estamos hablando de restaurar el pasado, estamos hablando de que en tiempos de democracia Venezuela fue próspera. En tiempos de revolución es la Venezuela empobrecida. En tiempos de democracia las personas de todas partes del mundo venían a Venezuela a fundarse para crecer. Hoy 7 millones de venezolanos están por fuera. Y decir por demás lo siguiente, mire, Irán es un país que está bloqueado desde hace más de 40 años, tiene un bloqueo permanente, pero Irán se desarrolló con tecnología, tiene tecnología, le vende tecnología a Venezuela y tiene un bloqueo. En Venezuela lo que hay es sanciones a funcionarios corruptos, pero por demás fíjese, la Unión Soviética se desarrolló, Cuba fue la que no se desarrolló. ¿Por qué no se desarrolló Cuba? Porque no siguió el ejemplo de la Unión Soviética, ¿verdad? Y la Unión Soviética llega a ser lo que es hoy Rusia, ¿verdad?, gracias a la economía abierta de capital. El tema de China se quedó con el modelo político comunista y se abrió al capitalismo. Entonces, pretender que en Venezuela, liquidando el capitalismo, vamos a crecer, ¿verdad?, sin ni siquiera tener la posibilidad de asumir un capitalismo de Estado, porque el Estado quebró con los propios revolucionarios, pues es una cuenta que hay que estar repitiendo para que no se vaya a creer que las sanciones a los funcionarios trajeron la debacle del país. Eso no es así. Le voy a dar un dato. Incluso en el año 2000, para el año 2000, Estados Unidos de primero, Brasil de segundo y Venezuela era el tercer país en producción de insumos para la industria en un 80%. Derivados del petróleo muchos, ¿no? ¿Sí? Entonces, Muchos. Venezuela en un 80% producía los insumos que necesitaba la industria, gracias al petróleo. Todavía en el 2000. De tal suerte entonces que una de las cosas que nosotros siempre planteamos es que hay que deshabituar a las personas de creer que esto es lo mejor. Ayer estaba yo, por ejemplo, en el caso por los lados de Pirineos, y me decía una señora, profesor, tenemos 4 meses de haber entregado las bombonas y no nos las han regresado. No, que parece que se han perdido ya bombonas, mira, se las han cogido, o sea, la expresión se los han agarrado, se las han robado. Bueno, claro, y entonces, ¿cómo puede alguien decir que esto que vivimos es la expresión del éxito? Es todo lo contrario. Si el éxito es el fracaso, pues entonces el éxito como fracaso será el éxito para la revolución. Pero esto que vivimos es exactamente lo que ningún país de Latinoamérica vive. Es decir, nosotros estamos por debajo de Haití, por favor. O sea, no hay que... Usted puede ser revolucionario, claro, pero lo que no puede es ponerse una venda en los ojos. No ser tarúpido. Bueno, nos quedan pocos minutos ya del espacio, pero será interesante porque el próximo miércoles, si Dios quiere, vamos a tener aquí al experto petrolero, el señor Quirós, el doctor Quirós. Tú vas a presentar perdón, eres el presentador, ¿no? Sí, yo soy el presentador del libro el próximo viernes. Ajá. ¿Verdad? Este libro es el 6º libro del economista tachirense José Rafael Quirós Serrano. En este caso es de los presidentes y el petróleo. Y entonces... Un tema interesante, ¿no? Sí, por supuesto, porque habla de lo hecho bien, de lo hecho mal y lo que se dejó de hacer en materia de petróleo. Porque el punto es que hay
hay una campaña gris en contra del tema del petróleo. Yo soy de los que cree que el petróleo para nosotros en Venezuela fue una bendición. Esto no es hay gente que se dedica a que si el rentismo, que si etcétera. No, yo creo Aun cuando se diga que fue el excremento del diablo, o ese es el excremento del diablo. Para absolutamente nada. Los grandes estándares que tuvo Venezuela en democracia los tuvo gracias al petróleo. El desarrollo horizontal del país, carreteras, vías de penetración, autopistas, hospitales, las grandes edificaciones en conjuntos residenciales para la sociedad, el desarrollo de la zona industrial de Guayana, todo eso se debe al petróleo. Vale decir, el punto es qué es lo que se hace con el petróleo. Entonces, dos ejemplos. Noruega es un país petrolero, un país que agarra la producción de petróleo, su dinero lo va diversificando en fondos de inversión en el mundo y va haciendo inversiones en el mundo. Vale decir, a partir del petróleo diversifica su ingreso, ¿verdad? El punto es que Venezuela, en tiempos de democracia, logró empezar ese proceso de diversificación. De ahí entonces por qué nosotros producimos químicos, de ahí por qué producimos orimulsiones, producimos fertilizantes, porque son derivados del petróleo. Entonces se empezó a industrializar buena parte del sector petrolero a propósito del petróleo. El problema es que se dejó de hacer. Entonces, yo soy de los que cree, ¿verdad?, que hay que seguir produciendo petróleo, vendiendo petróleo en base a su propia energía. Fíjense que si algo reveló la guerra hoy en el mundo es que las energías alternativas hoy solamente lograron sustituir un 10% de las energías fósiles. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que condenarnos a producir menos si podemos producir más para estar mejor y hacer la inversión que la sociedad necesita? Pues eso no tendría ningún tipo de sentido. Esto que está haciendo Petro, de reducirse la producción de petróleo para reducirse el ingreso, eso en mi criterio no tiene ningún tipo de lógica. Sin embargo, él comentó precisamente que sí, que va a tratar primero de erradicar la cocaína como de lugar para sembrar, para lo que llamamos nosotros, para que el campesino se beneficie. Pero no solamente el campesino, la producción, nosotros como pueblo. Ahora bien, cerrando en un minuto, doctor Casanova, el miércoles entonces tenemos en el programa al doctor Quiroz aquí en este programa. Sí, con gusto, aquí va a estar. Él llegó ayer conversé con él y pues, efectivamente me dijo que tenía ya el compromiso establecido de venir el miércoles aquí a estar con todos ustedes y contigo, Arturo. Bueno, gracias, doctor Casanova. El bautizo del libro es el viernes a las 10 de la mañana en el Colegio de Contadores. Están todos invitados porque es abierto al público. ¿Algunos de los invitados, de los quienes van a ser los presentadores? Va a estar el cronista de la ciudad, nuestro extraordinario Luis Hernández, quien es cronista de la ciudad. Voy a hacer la presentación del libro y después hablará Quiroz acerca de su libro. Importante que lo acompañemos porque esa es la expresión de la sociedad que hemos sido, como una sociedad culta, una sociedad civilizadora, una sociedad que aporta criterios para la discusión nacional e internacional. Y a ustedes, amigos televidentes, les invito también para que vengan por teléfono, llamen por teléfono y pregúntenle al doctor Quiroz, y intervengan, interactúen y nos enseñen un poquito más de la historia del petróleo en Venezuela y los presidentes de la República que hemos tenido en la era democrática, porque luego creo que viene otro libro para hablar ya sobre Chávez, ¿no? Así es, sobre el tiempo de Chávez. Gracias a ustedes, amigos, por su amable sintonía. El próximo miércoles, si Dios quiere, estaré de nuevo con ustedes. Hasta entonces.